Muy buenas a todos. Bueno, al final el directo no ha podido ser. La tecnología, ¿vale? No se nos da muy bien. Y bueno, hemos tenido algún problemilla técnico, así que al final hemos Eh, decidido, mira, lo vamos a el grabar al OBS mismo que no tiempo. le ha dado la gana de trabajar. Bueno, es una mezcla de todo. Entonces, nada, chicos, hace un año casi que lo hacemos de año en año porque nuestras agendas son bastante complicadas, pero bueno, oye, de vez en cuando al menos lo podemos hacer. Me alegra mucho estar con vosotros, a ver si alguien más se puede unir un poquito más tarde. Y nada, pues aquí tenemos a Miki y a Raúl y vamos a hablar un poquito. ¿Os apetece que hagamos como un repaso de la temporada pasada o preferimos olvidarnos y empezar de cero? ¿Qué preferís? Yo creo que la temporada pasada Hay tenemos que que, hablar sobre todo de las marchas que ha habido dolorosas Venga, vamos a hablar de las y salidas. Venga, Miki. de cómo fue la temporada pasada, que en principio era muy ilusionante tras ver los dos primeros partidos de la pretemporada, cuando veías que el Madrid jugaba a la presión, que jugaba con un estilo que estaba empezando a definirse por las bandas, con unos centros de sala danesa espectaculares, con un guante en los pies para que Brun y todas las delanteras remataran, pero luego la cosa empezó mal, como todos sabemos, con el empate a un recién ascendido, como fue el Dux Logroño, la derrota ante el Atlético de Madrid en el derby, que por cierto nos toca en la primera jornada de esta temporada. Sí, el calendario es curioso. Sí. Y luego ya pues empezó el equipo a carburar poco a poco, pero con los clásicos nos decepcionamos mucho todos. Después de la victoria de la temporada anterior allí, en Barcelona, y, y eso, creo que el equipo proponía algo muy bueno, pero le falló algo muy importante, yo creo también. ¿Qué crees tú que falló, Miki? Porque creo que aquí hay varios factores. Yo creo que el primero, el entrenador, que no supo, yo creo que no supo usar las jugadoras que tenía y que no y supo sacar también, el potencial tampoco a jugadoras con una cierta calidad y sobre todo estoy hablando de Hannah Benison, que creo que si hubiera contado más con ella hubiera podido dar mucho más de lo que dio, porque la tuvo en muy pocos partidos, la tuvo en el ostracismo toda la temporada prácticamente y aunque no sea un jugador de tu agrado, si ves que está entrenando bien y le das oportunidades y te, y te responde bien, porque Hanna tuvo un par de partidos muy buenos. Hubo uno en el que marcó 2 goles, si no recuerdo mal. Yo sí, creo que también el aspecto mental también fue fundamental, el aspecto mental, porque no esperábamos ir ganando en Londres al Arsenal 0-1 y que te remonten en la misma primera parte con un 2-1. Aunque fue mejor partido que el que planteó Toril en la vuelta de la Champions de la temporada anterior, pero De hecho, yo te diría ahí que fue hubo el fallos mejor partido de la de... temporada. Sí, para mí sí, uno de los mejores partidos de la temporada. ¿Y tú, Raúl? O sea, ¿qué expectativas tenías y qué crees que fue pasando? ¿Qué factores crees que fueron los determinantes para que tuviéramos una temporada tan decepcionante? pues básicamente porque siempre nos empeñamos en utilizar jugadoras en contextos que no favorecían. Por ejemplo, Pau Quesada se empeña en poner a Feller de 9 cuando no es una 9 pura al uso. Esto lo hablamos mucho, ¿eh? Con Feller cada no es una puñetero 9 pura al clásico. uso. Y Alba Redondo precisamente no estaba en su mejor momento. Y la pobre Brun está jodida. Pues nada. Y muchos problemas mentales. No, Pau Quesada no ha sido capaz de motivar a sus jugadoras.
no ha sabido encajar bien las piezas y le queda muchísimo a Pau Quesada para... Me estoy expresando mal. Bueno, el caso es que Pau Quesada no hizo bien su trabajo. Está muy verde en partidos de máxima exigencia. Está muy verde todavía. Sé que tiene una buena propuesta, pero no termina de ejecutarla correctamente. Y muchas veces es por cabezonería. Por cabezonería, básicamente. Porque ya analizamos la cabezonería que tuvo con Yasmín cuando estaba claro que mucho mejor defendiendo era Sara Holgard. Claramente. O sea, mucho mejor defendiendo Sara Holgard que Yasmín. Por mucho que nos pese, pero claro. Es que fue tan cabezón, manteniendo a Yasmín y a Pérez de 9, como tú dices, sí, pudiendo haber promocionado a Nayara San Martín, que estaba haciendo una temporada espectacular en primera red. El filial, en primera red, marcando 4 o 5 goles por partido, en algunos, que es una delantera pura además. Efectivamente, eso y que se empeñan en utilizar siempre las mismas y no hace rotaciones, es muy cabezón este señor. Sí, y luego que tampoco es capaz de ver que si te están comiendo, sobre todo los clásicos, yo lo vi en los clásicos, que si te están comiendo el centro del campo, coño, mete más gente allí, no dejes que te lo coman, no mantengas el 4-3-3 por cojones, o sea, mete un 4-4-2 o un 4-5-1. Sí, es lo que yo iba a decir, que creo que tampoco sabe leer bien los partidos, ¿no? Por lo que tú dices, Miki, porque, y lo hemos comentado muchísimas veces en el grupo, o sea, estás viendo que no funciona, intenta cambiar algo, pero ya no solo jugadora por jugadora, es que a lo mejor no ese es el problema, sino el problema es el sistema, pues cambia algo en el sistema. Lo que tú dices, oye, pues, no sé, quizá tengas que poblar más lo que es el centro del campo y bajar más la línea de ataque o compactar más el equipo muchas veces se rompía. Y luego también uno de los problemas muy gordos que creo que ha tenido el Real Madrid y creo que nos ha condicionado muchísimo es que nos hemos quedado sin delanteras. Nos quedamos sin delanteras, o sea, el tema de Brun, luego lo hablamos, pero nos ha hecho mucho daño porque es una tía que es súper efectiva, es muy, muy, muy efectiva y entonces cuando ella está bien, desde luego, genera mucho y evidentemente pues no la estábamos teniendo y el problema también fue Alba Redondo. Claro, si Brun no puede jugar porque está lesionada, con esas cefaleas que realmente son preocupantes, y luego Alba no dio el nivel para nada, que a mí me da mucha pena porque a mí fue un fichaje que me ilusionó muchísimo y esperaba, creo que todos, esperábamos muchísimo más de ella, se fue diluyendo, yo creo que también luego fue un tema de confianza porque en los jugadores y en las jugadoras, porque a Alba no se le ha olvidado jugar al fútbol y lo vamos a ver. Pero claro, si no tenemos delanteras, la que tenemos no funciona, es decir, ahí habían muchas cosas y luego pues lo que habéis comentado, ¿no? El entrenador muchas veces, Pau Quesada, pecaba de cabezonería a la hora tanto de montar la alineación como de sugerir el esquema, porque tú decías, pero si es que no funciona, ya has visto que no te ha funcionado, ¿por qué otra vez más, no? Y yo entiendo que ese planteamiento tú lo puedes probar con diferentes equipos, pero con el Barça, que tuvimos 6 clásicos, 6, si no recuerdo mal, pues decir, que ya era desquiciante, pues, tío, llevamos 3 clásicos así, pues no lo vuelvas a hacer, ¿no? La verdad es que, por eso yo creo, y también lo hemos hablado, creo que el tema de la sección va más allá del entrenador, está mal planteada. Y no es que el Real Madrid se la sube la sección, como dicen algunos, porque si fuera así no haría fichajes, o haría muchos menos fichajes, y cada año se pasa de fichajes, porque también lo que es muy difícil, lo que no podemos pretender es que cada temporada tengamos un equipo nuevo, es que eso es inviable. Perdóname un momento, chicos, estoy teniendo problemas con el internet. Vale, te escuchamos, por eso. Pero bueno, sal si quieres y vuelves a entrar, como veas. Pues sí. Vale. No, tranquilos. ¿Sí? Vale, pues sigo. Pues esto, ¿no? Al final, yo creo que partimos de esta base. Entonces, vale, este año se han hecho otra vez nuevos fichajes que son ilusionantes, ¿qué tal?
pero todos tenemos la misma duda, que es, ¿sabrá sacarle el entrenador sabrá sacar los recursos adelante, sabrá sacarle el partido? Y nunca todo el mejor potencial dicho, que yo tiene. creo que, claro, todo el potencial que tiene, yo creo que una de las cosas que más nos preocupa, además a cualquier madridista tú le preguntas y lo primero que te saca son las dudas hacia el entrenador, y es normal. Entonces, a ver, también es verdad que, oye, vamos, ya lo tenemos aquí, démosle un voto de confianza, tampoco se trata de ir a silbarle todos los partidos, porque tampoco tiene sentido, pero sí que considero que si en enero vemos que la temporada se nos va a tomar por saco, pues es que tenemos que cambiar de entrenador, y lo que tiene que haber es una dirección deportiva con cabeza, que parece que no la hay. También. Mientras siga Ana Rosell, nada va a cambiar. Sé lo que decimos, tendríamos que estar Raúl y yo ahí. Tanto ella como Begoña Sanz son las responsables de la sección femenina. Pero independientemente que este año sí han hecho buenos fichajes, porque los han hecho, pero les falta un poco de pensar en, a ver, si han hecho buenos fichajes, tenemos un muy buen equipo, porque tenemos un muy buen equipo, Sí. pero hace falta alguien que sepa dirigir este equipo. Efectivamente. Y ojo, puede que Pau Quesada nos dé la sorpresa. Esta temporada, con las jugadoras que tiene, si nos dé una alegría, quién sabe. La presión ahora le cae sobre él. Pues sí. No le queda más remedio. O hace bien su trabajo o no se come el turrón. Exactamente, como todos. Bueno, en cuanto a... Sí, eso esperamos, ¿no? A ver qué tal. A ver, también es verdad, o sea, empezamos mal. Yo creo que luego dimos un acelerón y aunque perdimos muchos puntos al principio, yo creo que luego, al menos en Liga, y a mí no me parece, no hicimos una mala temporada en Champions, ni mucho menos, ¿eh? Lo que pasa es que nos penalizó muchísimo hacer el tonto y no clasificarnos como cuartas. Eso nos penalizó muchísimo. Y luego, pues, los dos partidos contra el París. El partido del Puente, que fue el último, si no recuerdo mal. Sí. Ese que ahí no lo ganamos, ahí es donde hicimos el tonto. Porque ganar al Paris Saint-Germain no estaba dentro de las posibilidades, porque con el Wolfsburgo, perder con el Arsenal por tan poquita diferencia. Se hizo una buena fase de grupo, pero se hizo el tonto en un partido que podía haber sido el más fácil. El que tenías que ganar, no lo ganaste. Porque con ese partido hubieras quedado cuarto y hubieras pasado directamente a cuartos. Ya. Y a lo mejor te habrías evitado al Barça. Seguro. Y te hubieras tenido al Barça en semifinales o en la final. Es una manera muy absurda de tirar el buen trabajo, de tirar por la borda el buen trabajo. Sí, y si me dijeras, bueno, mira, hemos cometido el error aquí, pero al menos en la temporada, yo no te digo ganar la liga porque realmente es difícil, algún punto te vas a dejar, pero, ostras, sí que la diferencia debería haber sido mínima, ¿no? Y luego, pues bueno, pues en otros también, en Copa de la Reina, al final, bueno, acabas dando con el monstruo de la pantalla final, ¿no? Y el problema del Barça ya no es que tenga una calidad muy superior al Madrid, porque ahí estamos de acuerdo, evidentemente, pero yo creo que sigue, por mucho que sean superiores a nivel futbolístico, que lo son, y eso no hay discusión posible, pero es que también es un problema de mentalidad, o sea, es como que psicológicamente nos tienen comida la tostada, y eso es algo que no podemos permitir, porque lo que no puede ser es tener miedo, o sea, no les podemos tener miedo, ¿no? Ellas lo huelen y entonces se aprovechan. Es normal. Futbolísticamente son superiores, pero ya sabemos pero en el fútbol sabemos que puede pasar lo que sea. Claro. Lo mismo Cabo Verde te puede meter 5 goles a Argentina. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no?
Se supone que Argentina son superiores a la Verde y mira, ¿qué pasó? Empataron a 2. ¿Por Y qué? España le dio el repaso de su vida a Argentina. Exactamente. Por eso, el problema, como tú dices, Olga, es mental. Es mental y es que salen como con miedo, como diciendo, a ver si no nos golea, a ver si no nos golean. Claro, y entonces Cuando tienes un equipo capaz de competir y mentalmente, y si es mentalmente fuerte, se las puede ganar, claro que se las puede ganar. Ya lo hemos visto. Y ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto, es que ya lo hemos visto. O sea, fue ¿Sí? un tema de estar sin presión. Entiendo que eso es muy difícil porque era un contexto muy especial de me la pela la liga, total, vamos a perder igual, pero oye, tengo posibilidades en la Champions. Entonces, ese era el contexto en el que estábamos. De acuerdo, yo no te pido que juegues sin presión porque, a ver, no te puedo pedir eso. Yo estoy histérica en el sofá, no puedo pedir que tú estés tan tranquila. Pero lo que tú dices, Iki, o sea, al menos con la certeza de, oye, que vale, sé que eres mejor que yo, pero no me vas a avasallar. Una cosa es que me ganes. Pero aparte de que me ganes, yo te voy a hacer morder el polvo, te voy a hacer morder cristales. Y de hecho, es que recuerdo que los 2 o 3 primeros partidos, a pesar del resultado, porque siempre fueron resultados abultados, creo, en la mayoría, creo que llegamos a un 2-1, pero estaban bien planteados. Estaban bien planteados y recuerdo hablar con José de esto, que además él tiene los mapas de calor y tal, José Marrufe, que él decía, mira, la prueba está en que los mapas de calor se centran sobre todo en el centro del campo y eso está bien, o sea, no jugaban en nuestra área. Pero claro, sabes que van a tener una oportunidad y va a ir para adentro. Y tú, si tienes una oportunidad, tiene que ir para adentro porque vas a tener pocas oportunidades. Y en esto también fallamos por el hecho de no tener delanteras y que las delanteras que tuviéramos pues no fueran efectivas, que tuviéramos muy poco gol y que la efectividad estuviera pues por los suelos, bajo mínimos, vaya. Exacto. Y además que las extremos y delanteras que tú tenías tomaban decisiones equivocadas en el último momento. Eso también, claro. Pero por falta, yo creo que por falta de, o sea, primero por falta de instrucciones, por no saber muy bien cómo desarrollar el juego y luego también por un tema de inseguridad. Entre otras cosas. Pero claro, si sabes que tienes que meterla, pero tiras cuando ves que tienes otra sola al lado y no le pasas el balón, pues ahí ya pierdes una oportunidad. Y si pasas el balón cuando puedes tirar y puedes marcar tú el gol, porque eso le pasa, ¿sabes a quién le pasa mucho? A Linda. Sí. A Linda Caicedo yo me he dado cuenta de eso. Que tiene oportunidades que cuando puede pasar, tira, y cuando puede tirar, pasa. Pero no es la única, ¿eh? No es la única. No, a Atenea también. No es a Atenea también le pasa. A Atenea también le pasa mucho. Sí. Bueno, vamos a hablar de esas salidas dolorosas. Raúl. A ver, hemos tenido varias salidas, hemos comentado la de Alba, pero se veía venir y además que era necesaria, por mucho que te duela, pero era necesaria porque a nivel deportivo era necesaria, pero ¿qué otras salidas te han dolido en el alma a ti? Pues a mí las que más me han dejado dolor y huella en el corazón ha sido la de Misha y Caroline Weir. Dos jugadores que entendían muy bien lo que es el Real Madrid. Capitana y máxima goleadora histórica de la sección. Son jugadoras muy reemplazables y muy queridas. Es sobre todo para Caroline Weir, que muy complicado encontrar una jugadora de sus características. Sí. De su calidad. Efectivamente. ¿Vosotros creéis? A ver, yo tengo entendido, igual estoy equivocada, tengo entendido que ella pidió salir. ¿Vosotros creéis que si hubiera habido un proyecto más atractivo ella se hubiera quedado? ¿O igualmente al ser veterana pues ella estaba buscando su último contrato top? Porque al final, evidentemente también a nivel femenino, lo que son las cantidades que se cobran están infinitamente muy lejos de lo que son el fútbol masculino, ¿no? Yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Porque ella veía que con el proyecto que estaba viendo tampoco estaba tan sólido como para conseguir los títulos ansiados. Sí.
Y más después de cómo se perdió aquella copa con el Atlético de Madrid. Pues Que ella la perdió in situ. sí. Y luego también que un último contrato con un equipo top, que ya ha sido campeón de Europa, pues se veía A ver, bien. Y lo de Misa, pues alguien que era capaz de estar en el banquillo y mandar más que el propio entrenador, porque Misa desde el banquillo no veíais cómo daba órdenes. sí. Daba Se la más nota. órdenes que el propio entrenador. Y en la portería se le notaba también cómo iba ordenando a sus compañeras, ¿no? Tú ponte aquí, cuidado con eso, ¿no? Bueno, es que Misa sale porque es una decisión del club, no de ella, y parece ser que es por un tema bueno, porque es conflictiva. Eso es lo que dicen, ¿eh? Conflictiva. Ya, sí, Misa conflictiva, no. Yo sí, no la considero conflictiva. Yo no ya, la considero conflictiva. no, yo tampoco, ojo, te estoy diciendo Ni yo tampoco. No, ya es lo lo que... que yo sé, lo que me han dicho, ¿no? Y por lo visto, a ver, vosotros sabéis que ya tuvo una discusión importante con Toril, que de hecho se queda sin jugar, creo que son los 5 últimos partidos de la temporada anterior, la 2023-2024, ¿no? O 2024-2025. 2024-2025. Sí, exacto. Pero se quedó sin jugar, porque en un derbi además estaba yo en el campo ese día, estaba en un derbi contra el Madrid Club de Fútbol Femenino. Sí. Le empataron a 3, Sí. no sé qué pasó con ese gol, y Toril puso a calentar a Chavas, Sí. haciéndole el feo a Misa de... Nunca se cambia a un portero. Nunca se cambia un portero, nunca. Y le puso a calentar a Chavas. Y a Misa eso le tuvo que sentar mal, que como me hubiera sentado mal a mí, como te hubiera sentado mal a ti, claro, y a cualquiera. O sea, eres portero, ves que te han metido un gol, que a lo mejor no ha sido tan culpa tuya como pueden pensar, y que te ponen a calentar a la portada suplente. No, sí, No quiero nada, sí, no quiero nada con claro, sí, normal. sí, pero se lió ¿Por qué fue bastante. eso? Se lió bastante, pero por eso, porque no quiso ir al rondo, que al final del partido, que se quedan todas ahí hablando en el centro del campo, se puede ir hasta el vestuario, no quería saber nada. No, y tuvieron una discusión muy gorda. Entonces, digamos que el club, y de hecho, este año, yo creo que la iban a vender en el mercado de invierno, o incluso antes. Lo que pasa es que como Froms se lesiona de gravedad, ella tiene la oportunidad, porque es que si no, no hubiera jugado, ¿eh? Y yo, era lo que comentábamos el otro día, no era una decisión de Pau Quesada, yo creo que era un tema de una decisión del club, que venía más de arriba. Aún así, Misa es muy curioso, es un poco, ¿cómo deciros? Igual es como el Vinicius del masculino, en el sentido de que la afición está muy dividida porque es la más querida y a la vez la más odiada. Es muy curioso el hate que tienen contra Misa, yo creo que injustificado, totalmente, porque yo la he visto en persona varias veces, me refiero en el campo cuando he ido. A mí no me parece una chica prepotente, no me parece una chica estúpida, todo lo contrario, la llaman, ella va con los niños, le dan los guantes, no sé qué, no sé por qué se ha ganado esa fama de borde. Se hace fotos contigo sin poner ninguna pega. Desde luego, entonces no entiendo la manía que le ha cogido una parte muy importante de la afición. Y luego, es verdad que quizá durante un par de años o así, Misa debería haberse puesto un poco más las pilas. Reconozco que quizá se estancó, pero bueno, este último año ha superado creces. Entonces porque las goleadas del Barça no han sido solo culpa de Misa. Misa ha cometido errores, pero es que el equipo entero ha cometido errores. Entonces... No, pero Misa ha cometido errores, pero ha salvado también. Claro, es unas que jugadas eso es lo que no clarísimas vemos. Es que ella no puede hacer mucho más de lo que está haciendo. Bueno, no, de lo que podía estar haciendo, claramente. Lo que podía hacer ahí, claro. Exacto. Tampoco hay que cargarle la culpa a ella. No. Evidentemente. Y además también lo que le hicieron en el Mundial también fue... Una guarrada. Una guarrada de todo. Es que a nivel yo creo que eso no, pero yo creo que Misa estaba en muy buena forma en aquel momento,
Pero claro, aquella guarrada que le hicieron tras lo de Japón, yo creo que la bajó mucho la confianza. Y eso lo ha ido arrastrando todas estas 2 temporadas. Pues puede ser. Bueno, estas 4 temporadas casi. No es descabellado. Que, bueno, hemos hablado de la salida de Benison, que la verdad es que fue una lástima, me refiero, porque ni la vimos prácticamente jugar. Es un movimiento que nadie ha entendido. Tú te gastas una pasta interesante en una jugadora para prácticamente que no juegue. Yo creo que eso sí que era tema de... O sea, a Pau no le gustaba. Eso fue culpa de Pau Quesada, que no le gustaba, y ya está. No sé si es que tuvieran algún problema personal o qué, pero no... Bueno, yo creo que no la ha tratado nada bien. Igual que tampoco ha tratado nada bien algunas jugadoras de la cantera. Yo considero que a Pau Comendador tampoco la ha tratado nada bien. A Noé Bejarano ni os cuento. Y a otras jugadoras. No sé, me llama esto bastante la atención cuando hay otras jugadoras, pues como habéis dicho antes, que sí o sí tenían que jugar, cuando a veces no daban la talla o no era ese tipo de partido para ellas, porque, oye, Naomi Feller no es una mala jugadora ni de coña, no es mala jugadora, pero no te sirven según qué contextos y no te sirven según qué posiciones, porque, oye, tú te empeñas en ponerla como falsa 9, o a veces incluso como 9 real, te interesa mucho más de extrema o sea, no es que sea mala, sino que creo que él tampoco la supo adaptar. Pero bueno, aparte de eso, por ejemplo, tenemos la salida de Rocío. ¿Qué os ha parecido la salida de Rocío? Era muy esperable, ¿no? Pero... Era esperable después de todas las temporadas que había tenido antes, con las lesiones y tal, era esperable. Pero con esta temporada que se ha marcado, junto con Bella Anderson, que ha hecho un tándem muy bueno las dos juntas, sí. Yo lo hubiera renovado. Yo también. Por lo menos una temporada más, sí lo hubiera renovado. Yo también, porque si no tenemos... Perdón, Miki, si no, pasa un poco como con el masculino, ¿vale? Aunque aquí no se lesionan tantas defensas, gracias al cielo, pero al final tiras toda la temporada de María y Lacrar y tampoco puede ser, porque te llegan a final de temporada cascadísimas. Entonces está bien combinar estas dos duplas, porque hubiera estado muy bien, porque, ostras, es que es lo que tú dices. Rocío esta temporada pasada ha hecho una temporada espectacular. Las lesiones le han respetado, ella ha estado muy bien físicamente y se notaba porque llegaba a todo y ha desempeñado un papel muy férreo en la defensa. Y encima, a nivel goleador, ha marcado más que Feller. Como dato curioso. Tampoco era muy difícil, pero tela, tela. Es muy significativo. Que una defensa haya marcado más goles que una delantera dice mucho de su nivel. Sí. Pues sí, la verdad es que yo la hubiera renovado una temporada más. Yo también. Yo además, a ese nivel que estuvo la temporada pasada, se lo merecía también. Sí, se lo merecía. ¿Y qué opináis de, por ejemplo, pues la salida de Teresa, la salida de Shea? Pues mira, la de Teresa es la que más me ha dolido, sobre todo por su frialdad, por cómo ha tratado al Real Madrid, porque el Real Madrid ha hecho mucho por ella y ella no ha sabido, y ella no ha correspondido, no le ha correspondido el trato. Tere no ha hecho las cosas bien. Además, tampoco ha demostrado en el Real Madrid lo que ha demostrado en la selección. No. O sea, y eso es un hecho. O sea, el Madrid no ha jugado igual. Si te pones a comparar los partidos del Real Madrid con la selección española, es que no tienen nada que ver. Es una jugadora completamente diferente. Yo creo que nunca ha sentido el escudo, yo creo. Nunca. Y me da pena porque sé que tiene talento y es muy buena jugadora. Sí, pero a mí no ha sabido explotarlo aquí en el Real Madrid. A mí me gusta mucho. No ha sabido, no ha querido. También. Y lo de Shea ha sido una sorpresa porque todos sabíamos que es madridista, pero bueno, ha decidido irse después de 2 temporadas. ¿Vosotros creéis que tenía sitio? A lo mejor ella ha visto que no tenía sitio. Ha jugado bastante, también ha estado lesionada, pero ha jugado bastante. Yo creo que sí tendría sitio.
Yo también lo he pensado. Yo creo que sí tendría sitio porque aquí te tienes que quitar esa Antonia. Antonia. Sí, estoy de acuerdo. Porque Antonia no te ha demostrado absolutamente nada. Entonces, yo te hubiera quitado a Antonia, hubiera dejado a Sei y hubiera tenido a Sei y a Noé en su posición. Y luego ya adelante ya tendrías a Eva y a Atenea. Claro. Y a Bernstein también. Si bien es cierto que el experimento de Pau Quesada de poner a Eva de lateral derecho le ha salido bien, pues no me da mucha confianza Eva Navarro como lateral derecho titular. No me da confianza. No digo que sea mala, pero no es una lateral derecha pura al uso como tal. No, pero bueno, le ha salido bien porque en aquel No. momento, por las Sí, circunstancias, porque es que no tenía ni una. O sea, sí, no desde luego. estaba Shea lesionada, estaba Antonia también lesionada. Sí, desde luego el experimento Con le ha 9 no salido quiso bien. contar, el experimento le ha salido bien. En ese sentido le doy un 10 a Pau Quesada. Ahí se debía hacer un cambio bueno. Sí, a ver, desde No luego, sí. como cuando le dio por probar a Tenía también de falsa 9. Sí. Que eso también pelita. Eso también fue bastante raro. Mira, yo creo que una de las cosas, porque tampoco vamos ahí a darle palos al hombre, ¿no? Todo el rato, también ha hecho cosas bien. Desde luego, yo creo que si hay algo a destacar y hay una jugadora a destacar por encima de todas es Eva Navarro. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Ha hecho una temporada increíble desde todas las posiciones en las que haya estado, aunque mayoritariamente ha jugado de lateral. A ver, es una jugadora muy completa porque tiene ese punto ofensivo que, ostras, como extrema, y además es que centra de maravilla, con lo cual nos va genial, para que María, que es central, meta goles de cabeza. O sea, es increíble lo de María, es increíble lo de María. Entonces, la verdad es que es muy buena para esto. Llevas una jugadora con garra y que se vacía en el campo. Sí. También. Y la tía lo da todo. Además es que cubre muy bien, o sea, es muy completa porque es muy difícil tener a alguien que sea lateral y lateral, defensa y extremo a la vez, que es lo que pedimos siempre, y eso es muy difícil. Y ella lo cumple. Entonces, la evolución de Eva, que ya era muy buena, pero ese salto que dio la temporada pasada y que estoy segura de que va a seguir así si las lesiones la respetan, eso están en el haber de Pau, esto lo tenemos claro. Sí. Y otra hay cosa algo que está también en el haber de Pau, que es nada, y es el haber dado tanta confianza a Irune. Sí, iba a eso también, pero una cosa que me gusta mucho también. Irune ha sido una de las jugadoras que ha destacado esta temporada y gracias a la confianza de Pau Quesada en detrimento de la pobre Denison. También es verdad. Sí. Pero ha sido un punto a su favor el que haya contado tanto con Irune, que nos ha demostrado de lo que es capaz y de lo que puede progresar todavía, porque es una jugadora con mucho margen de mejora y mucho potencial para ascender y subir de nivel. Y encima es una jugadora que sabe ganar finales. Si no, mira la final contra Alemania del Europeo Sub-19. Sí. No se achantan ante nada. Tiene muchísima personalidad y se la ve que tiene un potencial enorme. A mí me encanta. A mí siempre me ha gustado Irune. Sí, además es eso, tiene personalidad súper joven, pero tiene personalidad, no se achanta, tiene mentalidad ganadora, es decir, no pide el balón, no le da miedo a nada. Y a mí me gusta ese carácter para una jugadora, desde luego. A mí hay otra cosa que también me ha gustado. Y es pequeñita de estatura, pero no te me enfrentas a las de un 80, ¿eh? Pequeñita pero matona. Exactamente. No le teme a nada. Sí, hay algo que también me ha gustado esta temporada. A ver, creo que Linda también necesita pegar un salto, ¿vale? Y no es porque es una jugadora excepcional, para mí es top, pero creo que una de las cosas que le falta es pulir las decisiones que toma al final. Pero bueno, aparte al final de la jugada me refiero, aparte de esto, que también
Pero hay una cosa positiva, hay una cosa que me gusta mucho, que creo que Pau también lo está gestionando bastante bien, que es su movilidad. Es una jugadora que te puede jugar tanto por el centro como por la derecha como por la izquierda. Y dejarle movilidad me parece bien. El otro día en el amistoso me estuve fijando que se movía, a ver, no es la primera vez, ya os digo que esto lo hace muchas veces, ¿vale? Pero me gustó que se fuera moviendo por todas partes porque esto también confunde bastante, ¿no? Al equipo rival, claro, no sabes por dónde te va a aparecer y es interesante. Entonces, Toril sí que la tenía más marcada y Pau sí que le dio durante toda la temporada esta movilidad. Sí que ha habido veces que ha tenido que estar más inmóvil, si queréis, porque el partido lo requería así, pero cuando ha tenido movilidad, es que Linda es una pasada. O sea, para mí, yo siempre lo digo, es el Vinicius en chica. Es Vinicius en chica. Es que yo creo que a Linda y Atenea, por ejemplo, me hablo de Atenea porque son jugadoras de las más o menos similares en características. Si las vas rotando de sitio, como os acordáis que rotaban Cristiano y Bale muchas veces, Sí. descolocabas a las defensas contrarias porque no sabías si te iba a venir Cristiano por un lado o Bale por el otro o por dónde te iban a entrar. Pues si haces lo mismo con ellas dos o con las extremos que tengas, si haces lo mismo, les va a pasar lo mismo a las defensas contrarias. Es decir, no sabes cuál de las dos te va a entrar. No sabes a quién defender. Porque ese es el problema, que no vas a saber a quién defender. Y luego si tienes en el centro un mediapunta que sea capaz de tirar y de hacer desmarques para que el delantero o delantera se quede solo, junto con las jugadas de las dos por las dos bandas, pues sería... Pues eso es lo que yo creo que le viene bien. Y que Pau Quesada, yo creo que en el partido amistoso lo vimos, que eso lo estaba gestionando bastante bien. Sí. Porque yo vi a Nina cambiarse con Atenea y luego ya cuando se puso que quedar, ahí ya no, pero ya, y Pau Comendador y Linda también se cambiaron muchas veces. Sí. Sí. Y yo creo que eso va a venir bien. Sí, desde luego. Me gustó esas probaturas y espero que... Además, mira, creo que nos vino muy bien a pesar de la lesión de Atenea, con la que estoy muy enfadada, porque Bastante. es que es muy curioso cómo se trasladan las cosas del masculino también al femenino. Porque, bueno, al final, a ver, los árbitros y las árbitras salen del mismo sitio. ¿Vale? Entonces, el dueño de la liga y la dueña de la liga salen del mismo sitio. Entonces, al final las cosas se hacen igual de mal. A mí lo que me parece increíble es que el fútbol femenino acepte CVC sabiendo cómo le ha ido al masculino. Pero el masculino es que por pocos recursos que tengan, tienen algo. Pero y están en la ruina. Por como se ha visto ya con los fichajes maravillosos que han hecho todos los equipos este año de cara a la nueva temporada. O sea, es una vergüenza, es que es un desierto. Pero el fútbol femenino, que evidentemente tiene una décima o una centésima parte de los recursos que tiene el masculino, es que nos vamos a quedar sin liga en 2 años. Nadie se da cuenta de esto. A los clubes les da igual. Todos aplaudiendo con las orejas el acuerdo de Pau Gasol como histórico y bla, 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 bla. Salvo el Madrid, el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad. La Real Sociedad, que son los 3 únicos que han dicho que no. Y que no están de acuerdo. Es que si tenés el acuerdo hace agua y en el masculino, el Español, el Athletic de Bilbao y el Real Madrid son los que están en contra de CVC. Ya lo he dicho, Beatriz Álvarez algo sabrán, ¿no? Sí. Beatriz Álvarez Mesa es como Tebas, pero en versión mujer. Es que es eso, se replica todo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que luego pasa... ¿Ambos igual de inútiles? Sí, y de ladrones. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego tenemos ¿cómo se dice? Un amistoso que también es un derbi, porque evidentemente es un derbi también, no solo es contra el Atlético de Madrid, sino contra el Madrid Club de Fútbol Femenino.
en el que me parece bien que haya intensidad, porque yo tampoco pido que, oye, un partido de fútbol pues te lo tomas un poco en serio, pero la permisividad que hubo a nivel de faltas y tal, pues al final se acabó saldando con, es que yo lo veía venir, porque ya le habían hecho como 3 o 4 faltas seguidas a Atenea, y digo, es que al final se va a hacer daño. Pues dicho y hecho. Es verdad que la jugadora no lesiona a Atenea, ¿vale? Pero se cae por, al final, una falta que le hace, una caída mala, y resulta que se fractura la clavícula, que ya se ha fracturado en 2024 la anterior, hace 2 años, la tiene que volver a operar, va a estar fuera pues 2 meses más recuperación, ya veremos cómo va el tema. A ver, sí que es verdad que Atenea tampoco, desde mi punto de vista, tampoco está en el mejor momento. Creo que es una jugadora que se ha estancado y creo que tiene que dar un paso adelante. Creo que también mentalmente tiene que trabajar porque es como que va como muy atolondrada. Creo que tiene que sentar bases y tal. Pero, hostias, es una jugadora que es importante. Entonces, estoy bastante cabreada con esto. Pero bueno, yo os quería preguntar, tengo aquí como, tenemos bastantes fichajes y quería tenerlos todos en mente. Mira, os los voy a decir, ¿vale? Y quiero que me digáis cuáles son los que... Vamos primero a decir cuáles son los que más ilusión os hacen y luego vamos a hablar de aquellas jugadoras que ya estaban y que creéis que pueden dar un salto o que, bueno, que pueden, digamos, sí, dar un salto, ¿no? Bueno, por un lado, pues tenemos a Noemí Bejarano, ¿vale? Que al final lo que ha hecho ha sido subir al primer equipo, igual que Silvia Cristóbal, totalmente merecido, una gran central. Y luego hemos hecho Ilaya López, ¿vale? La portera. La segunda portera ahora mismo, entiendo. Y luego, pues, hemos fichado a Janu Levels del Wolfsburgo, a Felicia Schroeder, ¿vale? Del Hecken, a Linette Berenstein del Wolfsburgo también, a Andrea Jacinto, ¿vale? De la Real Sociedad, que nos ha dado noches y tardes complicaditas, ¿eh? Yo de Andrea me acuerdo muy bien. A Elisa Sens del Eintracht de Frankfurt y bueno, y de momento ya está. Yo personalmente, a mí la que más ilusión me ha hecho son tanto Berenstein como Schroeder, ¿vale? A mí son 2 jugadores que me gustan mucho y además es que especialmente Schroeder me gustó el otro día. Yo le vi bastantes cosas. Entonces, de estos fichajes, ¿cuáles son los que más ilusión os han hecho y cuáles que creéis que son los que van a funcionar mejor? Yo te diría que a mí me ilusiona mucho Felicia Schroeder, porque con ese fichaje has demostrado que has dado un golpe sobre la mesa, que era querida por el Chelsea y por más potencias europeas. Dice, les manda su mensaje fichando a esta jugadora, porque es muy buena. Y es lo que tenía que hacer el Real Madrid. Sin Brun, sin Alba Redondo, sin Iris Ashley, sin Nayara San Martín. Yo te diría que va a ser el fichaje estrella del Real Madrid. La goleadora del equipo. A mí me llama la atención, perdón, Miki, me llama la atención que haya decidido venir al Madrid precisamente por las ofertas que tenía encima de la mesa. Ya no sé a nivel de pasta, pero a nivel de proyecto me llama la atención. Es que estaba el Chelsea. A lo mejor es que el madridista y no lo... A lo mejor es que el madridista dice, mejor me voy al Madrid. Eso ha sido en parte gracias También, pero fíjate cómo hay jugadoras que una vez que vienen... Mira, Janu Levels, por ejemplo, era del Madrid, y lo ha dicho. Que ella era del Madrid, llevaba camisetas del Madrid, aún estando en el Wolfsburgo. Entonces, ¿quién te dice que Felicia no era madridista también? Y que le ha gustado más, dice, voy a venir al Madrid porque creo que puedo ayudarles a conseguir un título y además porque es mi equipo de España. ¿Quién sabe? Y lo digo también porque a mí me ha hecho mucha ilusión porque creo que es una delantera que el porcentaje de goles que lleva es espectacular y es una delantera que lo mismo te remata de primeras, que te hace buenas jugadas, como te presiona, como vimos en el partido en el amistoso, cómo presionaba a la portera, que le hacía tener que despejar el balón porque si no se comía un corte que le podía costar un gol. Y esa forma de presionar a mí me gustó mucho. La exhibición que hizo Felicia en la final de la UEFA Europa Cup fue una auténtica barbaridad. Es una jugadora que tiene mucho gol
Y nada, me encantó. Y lo que hizo fue una auténtica barbaridad. No sé si recuerdas en el amistoso que hubo una jugada que le llegó un balón por alto y lo remató de primeras. Que Sí, se le fue, no sé si por alto por un sí. poquito, pero que lo remató de primeras. Tiene muchos recursos. Eso Alba Redondo, por ejemplo, no te lo hacía. Bruna a lo mejor, pero Alba Sí, no te Brun hacía sí. eso. Brun sí, Brun sí, pero pero Alba no. Al menos no en el Madrid. No. ¿Qué crees? ¿Qué podemos esperar de Levels? ¿Qué opináis? Pues yo creo algo un poco más superior a Yasmín. Una lateral con mucho más, vocación mucho más. ofensiva. Muchísimo más. ¿La Y cosa va a también, estar dura y entre también con un ella y buen guante Holmar? en el pie. Ah, perdón. Efectivamente. Os quería preguntar, ¿la cosa va a estar dura entre ella y Holmgar? Pues bastante. Bastante, sí, bastante. Aunque se las puede rotar, yo lo he dicho siempre. Sí. Puedes rotarlas. Y es necesario, Porque las además. dos, y es necesario además, porque además son dos jugadoras similares en características, no son malas defendiendo No. y en ataque pues tienen un guante en el pie las dos. Sí. Porque en el amistoso Levens dio un par de pases mediditos. Algo Tiene, mucho, ¿eh? tiene cositas. Tiene cositas también. Sí. Es una lateral que se suma mucho al ataque con relativa facilidad. Luego Es justo lo que necesitaba el Real Madrid. Elisa Sens también a la hora de defender te va a venir bien porque es una mediocentro defensiva. Que yo creo que junto con Tonetti no hay mediocentro defensivas en el Madrid. No puedes pretender que Dabrich esté ahí defendiendo cuando Dabrich es más mediocentro ofensivo. Esa es otra de las Más cosas que le ofensivo. echo en cara a Pau Quesada, poner a Dabrich de pivote. Sí, Esa es otra de junto las con cosas que le echo Angendon. en cara a Pau Quesada. ¿Verdad? Que ahí tenías a Will también. También. Que o la ponías un poco más atrás o a ver qué hacías con ella. Cuando más brilla Sara Dabrich es cuando más está jugando más adelantada. Sí, sí, Sí. estoy de acuerdo. A mí también me gusta más arriba. Bueno, yo creo que Pau hubiera intentado durante, y de hecho, creo recordar que cuando lo ha hecho no ha salido mal del todo. Es decir, el doble pivote defensivo con Toletti y Angendol. El problema es que Toletti ha estado mucho tiempo lesionada también. Y Y Angendol Ángel, este año ha tenido un nivel muy regular. No como la temporada anterior que estuvo Claro, brillante. Se se salió. salió, pero esta temporada Y no, no ha no estado del estuvo bien todo. Ángel Dal. no ha estado. Yo creo que le ha faltado una compañera que le ayudara a brillar. Claro, claro, sí, es lo que le ha faltado. Sí, Y ahora entonces, quizá con Andrea Jacinto, yo creo que podemos ver otra buena versión de Angeldal también. Es muy posible. sí, porque para mí Andreas juega más normalmente más tirada a los laterales, ¿no? Sí, es Pero como interior. sí, ella juega más de interior, pero ¿creéis que puede funcionar? Es que no la he visto yo así, ¿eh? ¿Crees que puede funcionar bien? Más centrada, más en el centro del campo, quizá. Yo creo que puede jugar en las tres posiciones del centro del campo, tanto en interior como defensiva como ofensiva. Es una jugadora polivalente. Además es una roca, o sea, es que la hemos sufrido. ¿No? Es una roca. Y encima esta temporada con Arturo Ruiz ha brillado un montón Andrea Jacinto. Sí, sí, es que yo recuerdo los partidos que hemos jugado contra ellas, por eso es una de los fichajes que más me ha gustado, porque pensé, ostras, hemos ganado, digamos, en solidez, porque es que esta chica es muy sólida realmente. Y mira que tú la ves y tampoco tiene un cuerpo demasiado, No. ¿sabes? No es como otras jugadoras que quizás son más anchas de espaldas y tengan más cuerpo y tú digas, ostras, pero da igual, es que es una roca, es que no te deja pasar. Y es limpia, ¿eh? No es una jugadora que haga muchas faltas. No. No, pero ya verás como en el Madrid le van a picar falta, le van a Sí, sacar bueno, tarjeta. Vamos, lo que ya sabemos. más de lo mismo, vamos. Y, oye, ¿qué me decís de Berenstein?
Yo creo que puede ser un salto cualitativo en el extremo derecho con respecto a Feller. Tiene muy buenos números goleadores. Y Incluso sé que Buen- puede más que jugar Feller. arriba más que Feller, Sí, puede jugar de delantera. Y ahí quieras que no, pues puedes aprovecharla ahí y quedaría mucho mejor que Feller de falsa 9. ¿no? Y encima que es Berestein de una falsa jugada, 9 yo creo que sería mucho más efectiva que Feller lo a tener ahí en esa posición. ¿no? Y encima que es una jugadora muy rápida, con buen regate y muy buen disparo. También. Y es una jugadora muy aprovechable. Sí, y Pau Quesada sabe hacer su Sí, trabajo, sí. claro. Sí, bueno, ¿qué sistema creéis que va a tener Pau Quesada, digamos, como base? Porque, no sé, ¿creéis que lo cambiará cada partido? ¿Creéis que tendrá su sistema base, me lo invento 4-4-2 y luego tal? ¿O creéis que va a ser Yo más creo que tiene su sistema 4-3-3? base y que no lo cambia, eso lo vimos la temporada pasada. Él tiene Pues su 4-2-3-1 más 4-2-3-1 que cualquier cosa, que ya lo vimos la temporada pasada, que no lo cambiaba ni cuando tenía que cambiarlo, y cuando veía que le iba mal no era capaz de decir, bueno, voy a cambiar el sistema a ver si con esto me funciona mejor. No, cabezón al suyo, siempre. siempre. No es nada nuevo en él. Y Pero ya yo por creo último, que, perdón, no, dime, que dime. yo digo que yo creo que si Pau Quesada es capaz de ver que si un sistema no le está funcionando, decir, voy a cambiar el sistema, habremos ganado algo. Porque si deja de ser tan cabezón, yo creo que nos puede ir muy bien. También. Pero para Sí, eso tiene que dejar de ser cabezón. sí, sí. Y Esperemos que... mira que es un hombre, y creo que esto ya os lo conté en el grupo, pero lo voy a contar aquí. Y es que en el último partido de Liga de la temporada pasada, el partido, recordáis que fue a las 12 Sí. de la mañana, Anda, que vaya tela. un calor sofocante, estábamos eh, todos asados, y ¿A quién se le ocurre un poner un hombre, partido a las 12? Para En a empezar. la verano, Beatriz Pérez pues Mesa. ¿a quién va a ser? A la Beatriz Álvarez Misa, evidentemente. Pues un hombre que tenía dos niñas pequeñitas y tal, viendo el partido, le pidió al final del partido, le pidió si le podía dar un poquito de agua para las niñas y tal, de las aguas que usan las jugadoras. Y cogió, a unos cuantos, empezó a darnos botellas a los que podía y tal. Un hombre muy agradable, la verdad. Pero si no tiene nada que ver una cosa con la otra, No, no, sí, pero que creo que nadie tilda no, de... pero para que veáis que sea un cabezón futbolísticamente, pero que es un buen hombre. O sea, las cosas Sí, como son. sí, sí. Yo considero igualmente que no ha tratado bien a algunas jugadoras, A ver, considero. Y a Benison, por ejemplo, creo que a Pau tampoco la ha tratado demasiado bien. No. Y tal, pero bueno, no, pero también aparte de que a lo mejor Berisson yo creo que fue una petición de Toril, y como no siguió Toril, pues ya el equipo se la tuvo que comer. Y Pau Quesada debió ver que no le gustaba y dijo, pues mira, pues le voy a dar un par de partiditos para que la directiva estén callados, Claro. pero no. Pero yo creo que pudo haber contado algo más con ella, porque Benison tenía una cierta calidad, unas ciertas características que le hubieran podido venir bien al equipo. Pues sí, totalmente. Y que eso no lo gestionó bien. No. No, no, sí. no lo ha hecho bien. Y creo que tampoco ha dado minutos suficientes a Holmgar. También se encabezonó muchísimo con Yasmín cuando veíamos que en muchos partidos No, y una cosa, cuando ya estaba recuperada esta Holgard, ponía incluso hasta Shea de lateral zurdo. Digo, ¿qué hace? ¿Qué hace sí, este hombre? Por Dios. sí. Mm. Sí, sí, le ha costado darle minutos y mira que Holmgar, la Es verdad es que, que Pau que es sabe que sus chiquilladas, no le pidáis más. cumplió muy bien, No, la pero verdad es que Colmar la cumplió muy bien. sí, Pues sí. A mí es una jugadora que sí que me gusta mucho también como, sí, como lateral. a mí también.
puede tener sus carencias porque evidentemente alguna carencia tiene. Pero Sí, yo sobre creo que todo fue quizá más en lo ofensivo, ¿verdad? en lo ofensivo y no, en lo defensivo tal vez. En lo ofensivo yo creo que el guante que tiene en el pie, porque tiene un guante en el pie, eso lo vimos, los pases Sí, medidos, pero yo creo que defensivamente mucho mejor que Yasmín, porque Yasmín se comió muchísimo a Graham Hansen y con Holmgren tuvo más problemas. Sí. Fíjate si tuvo problemas que le sí. tuvieron que pitar un penalti Hmm, muy así, hmm, para que, muy así, porque tampoco Sí, fue muy así. un penaltito, Un penaltito. si lo analizas bien, ¿Y y defendió mucho mejor ella. qué pensáis de Elisa? Ya por terminar con los nuevos nombres, Elisa Sens, ¿cómo la veis? Yo diría que es el complemento, la jugadora que faltaba para esa pieza para el centro del campo. Que te puede dar, ya no solo experiencia y calidad, garra, y que puede servir como para que las jóvenes puedan aprender un montón de ella, de su experiencia. Además Es una jugadora muy, fuerte defensivamente, que eso en el centro del campo lo necesitaban bastante. sí, un soplo de aire fresco para el centro del Un campo. super. ¿Con quién creéis que se va a combinar bien? Yo Yo creo te que diría que con Andrea yo creo que se va a combinar muy bien. Con Andrea sí, y con Tonetti. podrían ser buenas migas. Las tres, si las vas rotando, yo creo que pueden hacer un centro del campo bastante fuerte. Pues sí. Y bueno, para terminar, porque habrá que cenar, Mm. te quería preguntar primero a ti, Raúl, y luego voy contigo, Miki. ¿Qué jugadoras esperas? Es decir, así sea bien plantear la pregunta. Lo que quiero preguntaros es de qué jugadoras esperáis más o a quién estáis esperando o quién creéis que va a dar un salto esta temporada o no un salto como sí, porque me refiero, Eva ya lo dio, o sea, nadie es perfecto, tendrá que mejorar algunas cosas, pero bueno, Eva está en un nivel muy bueno. Entonces, digamos que con Eva esperamos continuidad, pero ¿hay alguna que tú digas, este año tiene que ser su año ya? A mí me encantaría ver con más regularidad a Nueve Jarano. Una de las uno de los mejores proyectos de lateral diestra más importantes de nuestro país, con mucha presencia ofensiva, con muy buen pie, muy buen disparo. Yo creo que es un recurso que debería explotar mucho Pau Quesada. Tiene que saber utilizarla y sobre todo dar la confianza. Ahora que la tiene en el primer equipo. Y también diría otra jugadora que también debería dar un buen salto es Silvia Cristóbal. Ya demostró su nivel en el europeo. Yo creo que debería estar lista para ser una jugadora muy importante y rotar tanto con María, con Lacrar. Yo creo que ya ha demostrado su nivel en el Madrid porque creo que las pocas oportunidades, porque no ha tenido muchas en el primer equipo, lo ha solventado con nota. Yo creo que lo ha hecho muy bien. Y encima te puede jugar tanto de lateral derecho como de pivote, o sea, y con nota. Sí. Lo hace muy bien. Es una jugadora que cumple y mucho. ¿Y tú, Miki? Yo, aparte de Noé Jarano y de Silvia Cristóbal, que yo creo que todas las oportunidades que le dio Poguesa la temporada pasada demostró su polivalencia, que es capaz de jugar, como tú has dicho, Raúl, tanto en el lateral como en el centro de la defensa, como de pivote defensivo. Y aparte de ellas dos, yo confío en que siga entrando Irune, que siga subiendo para arriba, que Irune tiene un potencial enorme. Y mi queridísima Vera Anderson. Creo que Vera tiene que dar también un salto de calidad que ya tiene, pero que debería sentarse, incluso quitarle el puesto a María o a Lacrar en el once titular. Yo creo que tiene
tiene que empezar a dar ese nivel y ese potencial para ser la central titular, el equipo titular, el equipo de gala del equipo. Estoy de acuerdo. Y luego también, pues, que Atenea deje de estar estancada y que demuestre de una vez su potencial, porque tiene que sacarlo ya. Sí. Ya no la podemos esperar más. No. En el Porque Real Madrid yo iba a hablar de Atenea. Tiene potencial tiene, y además tiene que sacarlo ya. Que yo creo que en la época de Toril yo creo que se estancó mucho. No era aquella tenía explosiva que era al principio. Yo creo que ha perdido eso. Entonces tiene que volver a recuperarlo. Sí. Sí, yo creo que, ya os digo, yo no creo que sea tanto un nivel deportivo, creo que es más un nivel mental, a nivel de que creo que primero tiene que saber bien qué se espera de ella, ¿vale? Que también es cierto que, digamos que el entrenador tiene que tener claro lo que necesita de cada jugadora y luego ella también tiene que centrarse y ver, pensar. Yo creo que sobre todo lo que necesita es pensar. Y creo que también lo tiene que hacer Linda. Me refiero. Linda, desde luego, ¿qué vamos a decir? Es un portento esta chica. O sea, es una de las mejores jugadoras que tenemos, desde luego, bueno, del mundo y la mejor jugadora que tenemos, desde luego. Pero lo que tú decías, Miki, antes, muchas veces se equivoca tomando decisiones en la última jugada y eso es algo que no nos podemos permitir. Entonces, creo que debe aprender a tomar mejores decisiones, saber cuándo la tiene que pasar, saber cuándo chutar, no ser generosa porque sí, ¿vale? A veces es que es necesario meter el gol en ese momento, no pensarlo tanto, a veces habrá que regatear. Yo esto sí que se lo pido a Linda. Y bueno, lo mismo que habéis dicho vosotros, espero a las mismas jugadoras. También me gustaría, pues, que Pau Comendador tuviera más oportunidades, porque las aprovecha, pero que tuviera más oportunidades, que tuviera oportunidad, digamos, de progresar, porque hasta ahora tampoco ha tenido mucho. No es mala, pero no le está supiendo, no está supiendo darle los minutos. No, porque la pobre casi siempre juega a los minutos de la basura, en los que ya el equipo se ha caído físicamente y ella sola no los puede levantar. No. Es demasiada responsabilidad para ella. Y ya no es eso, sino que tú solo no lo puedes sostener. Claro. Lo que le pasó a Carla Camacho con Toril. Porque Carla Camacho tenía mucho potencial también. Y Toril la sacará pues, en muy pocos partidos y en los minutos de la basura, como se dice. Un poco también lo que ha pasado con Ashley, ¿no? Sí. Mira que a Iris sí le ha dado más titularidades, que sí. a Pau Comendador. Sí. Sí. Le ha dado más minutos, en general. Y no ha tenido malos números para lo poco que ha jugado. No, para nada. Bueno, chicos, pues oye, me ha encantado hablar con vosotros. La verdad es que había ganitas, hablamos todos los días. Sí. Comentamos un montón de cosas, pero claro, a este nivel, pues así complicado con nivel, nuestros horarios. Sí. Así hay que intentar hacer esto más a menudo. Hay que intentarlo, a ver si... Yo creo que en agosto, que yo creo que estaremos todos de vacaciones. Sí, a ver, bueno, yo tengo una semana solo y me voy fuera. Pero bueno, como tengo jornada intensiva, lo tengo más sencillo. Yo tengo esta segunda quincena que me voy a Almería y ya luego la primera de septiembre. Bueno, a ver si así quizá la semana que viene, a ver si podemos... Yo me iré la segunda semana y yo creo que a lo mejor hasta podríamos hacer una ahí en la playa, en las vacaciones. ¿A que sí? Imagínate ahí en vez de fondo una habitación, de fondo ahí la playa. Ahí la playa, imagínate la conexión. La piscina, la conexión. Pues nada, chicos. Oye, muchas gracias. Un placer, como siempre. Igualmente.
Y nada, cuidaos mucho y nos vemos pronto. A ver Nada, si podemos igualmente, hacer una Olga. próxima. Igualmente, un abrazo. Venga, chicos.